Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que todo me presento, mi nombre es Paulina Córdoba y soy la coordinadora de Extensión y Educación Continua en la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, y en nombre de la facultad y de nuestra universidad les queremos dar la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas que nuestra área de extensión imparte no solamente a nuestros alumnos, sino que al público en general. Ciclo de charlas titulado Tres grandes batallas entre la cristiandad y el poder turco otomano, los cuales estarán de la mano de nuestro profesor don Eduardo Andrade Rivas. Él es abogado, es especialista en historia y en historia del derecho y profesor titular de nuestra facultad. Este ciclo de charlas se va a dividir en tres sesiones. La primera día con el título La caída de Constantinopla. La próxima sesión va a ser el próximo miércoles en este mismo horario, con la batalla de Malta, y para finalizar con la batalla de Lepanto el miércoles 28 de abril. Así que, dicho lo anterior, presentado a nuestro expositor, don Eduardo, le concedo la palabra para que comience con su exposición. Sin antes olvidar que si tienen preguntas, estas van a ser canalizadas una vez finalizada la exposición por parte de don Eduardo a través del chat que tenemos acá disponible. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Paulina, y muchas gracias a todos por estar acá reunidos en esta hora que tal vez no es tan cómoda, pero que sin embargo nos permite poder vincularnos en un tema que siempre tiene interés. ¿Por qué hablar de las batallas entre la cristiandad y el turco? ¿Por qué hablar hoy día, en medio de la pandemia en el siglo XXI? Tengo un par de elementos para que podamos analizar entre todos y para comprender la importancia que tiene reflexionar acerca de estos temas que parecen tan perdidos en el tiempo. Hace solo unos meses atrás, el gobierno de Turquía, de la República Turca, declaró lo siguiente. Ante las Naciones Unidas, los organismos internacionales, particularmente la UNESCO, que había determinado por decisión de su presidente elegido democráticamente, este señor que se llama Recep Erdogan, volver a convertir la maravillosa Basílica de Santa Sofía en una mezquita. Y esto generó una tremenda polémica a nivel internacional, por supuesto, partiendo por los organismos especializados de las Naciones Unidas y terminando hasta aquí en Chile. Yo recogí las notas que se publicaban en el Mercurio, en los medios de prensa, en La Tercera, en medios de prensa electrónicos, etcétera, acerca de esta, les insisto, decisión polémica que consistía en transformar un monumento que tenía el estatus de un monumento, patrimonio común de la humanidad, en un templo religioso islámico. Y ¿cuál será la razón? ¿De dónde viene esta cosa? En el caso en particular de esta decisión del gobierno turco, proviene de un compromiso que tenía Erdogan en su campaña de elecciones, en donde había declarado que si él era reelecto como presidente de la República Turca, iba a volver a transformar a Santa Sofía en una mezquita. Ahora, uno podría decir, bueno, esto es una cosa que a nosotros no tendría por qué tocarnos, pero la verdad es que si nosotros nos remontamos en el tiempo y vemos los orígenes de este tipo de decisiones, tenemos que vincularnos necesariamente con lo que es el nacimiento de América Hispánica. Tal vez, si Santa Sofía en su momento no hubiese sido convertida en mezquita, no habría sido necesario el descubrimiento de América, o se hubiese producido mucho tiempo después. Fíjense las posibles relaciones históricas que existen entre un hecho que ocurrió a mediados del siglo XV y lo que está pasando ahora en los inicios del siglo XXI. ¿Ya? Bien, y vamos a ver muchos otros puntos de conexión que existen entre esa época y la nuestra a lo largo de estas pequeñas explicaciones. Denme un segundo para poder compartir la pantalla en una pequeña presentación que hemos preparado para estos comentarios que ni siquiera dan para una charla, en realidad, demasiado pretencioso decir que es una charla. Son pequeñas reflexiones que espero que resulten de su interés. Van a permitir que active el chat aquí para ir viendo si la gente tiene preguntas. Bien. La caída de Constantinopla, ¿ya? Es el primero de los hitos que nosotros vamos a tocar en este decurso histórico que nos toma aproximadamente unos 120 años. El primer triunfo clamoroso de las armas otomanas en contra de esa vieja civilización cristiana, prima hermana de la nuestra,
que era el mundo cristiano, griego, ortodoxo, el mundo que nosotros mal llamamos Bizancio, y que los propios bizantinos llamaban el Imperio Romano Oriental. Ese mundo, ¿ya?, que tenía una experiencia de 12 siglos, llega a su término en 1453, particularmente el 29 de mayo. Y luego, ¿ya?, de 100 años de aparente invencibilidad de las armas turcas, de un periodo de expansión y de desarrollo como nunca antes había conocido el mundo islámico, se va a producir la reacción cristiana. Esa reacción cristiana va a tener dos hitos que son fundamentales para poder entender el fenómeno, ¿ya? En primer lugar, el Gran Sitio de Malta. El Gran Sitio de Malta ocurre 113 años después de este hecho que estamos analizando en la clase de hoy día, la caída de Constantinopla. Y finalmente la batalla de Lepanto, ¿ya? Son tres eventos que permiten entender las bases de lo que nosotros llamamos las relaciones entre el mundo turco otomano y occidente. Esas relaciones van a estar, ¿no?, más o menos estudiadas, y en el fondo uno podría decir, desde el punto de vista humano, ¿no?, se va a producir un intercambio a lo largo de 4 siglos. El Imperio Turco Otomano cae recién en 1919, después de terminar la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Turco es desmembrado, ¿no es cierto?, ya junto con los imperios centrales, como parte de las potencias que perdieron la Primera Guerra Mundial. Pero a lo largo de esos 4 siglos, los puntos de encuentro y los puntos de conflicto que vamos a tener entre el Imperio Turco y la cristiandad van a ser múltiples. Bien. ¿Por qué hablar de Constantinopla y por qué ponerles esta imagen que por supuesto es un dibujo, es una representación artística de cómo fue el sitio? En primer lugar, porque tenemos mucha información. Respecto al sitio de Constantinopla, nosotros no solamente tenemos información de cronistas cristianos, sino que también tenemos la gran información de la crónica otomana, que hace algunos años atrás fue traducida íntegramente al inglés y por lo tanto nosotros la tenemos disponible en la fuente de datos, y nos dan una cantidad enorme de información que va mucho más allá de lo que uno puede ver en algún texto de la mal llamada Historia Universal, en un resumen de un par de páginas. La información es tan precisa que incluso tenemos nómina de los nombres de los intervinientes en la batalla. Es, creo yo, la primera batalla de proporciones colosales que nosotros podemos conocer con tanto detalle. Y tenemos también otra ventaja. El sitio de la batalla se encuentra prácticamente sin cambios. Cuando la ciudad de Constantinopla es transformada en la capital del Imperio Turco, hay toda una discusión en la corte del sultán Mohamed II o Mehmed II, sobre qué hacer con la vieja ciudad cristiana. Y una primera alternativa es arrasarla y edificarla enteramente de nuevo. Pero Mehmed II es un hombre contradictorio que tiene una serie de facetas que son muy interesantes, de luces y sombras, pero es un hombre culto, es un hombre que conocía la historia grecorromana y por lo tanto considera que destruir la vieja capital imperial habría sido un verdadero sacrilegio. Por lo tanto, la transforma en una ciudad islámica, turca, pero con unas características que la hacen ser irrepetible. Y una de las cosas que determina es no destruir la planta de la ciudad antigua. La planta de la ciudad antigua tenía como hito demarcatorio central sus murallas. Las murallas de Constantinopla se encuentran hasta nosotros, en nuestros días, en pie. Y por lo tanto podemos ver exactamente los lugares en donde ocurrió el sitio, donde tuvieron lugar los hechos más destacados de este sitio, prácticamente como si estuviéramos en la misma época. Se prohibió, por ejemplo, la construcción en estos lugares, se prohibió que se edificaran construcciones nuevas, que se modificara las características del suelo, y por lo tanto nosotros podemos recorrer, a mí me ha tocado, con gente que está precisamente escuchando esta charla, me ha tocado recorrer la muralla y uno ve que están prácticamente intactas. Y hay algunas, por supuesto, que guardan todavía las señales de los cañones del sultán. Por lo tanto, es tremendamente interesante poder apreciar un sitio de batalla prácticamente idéntico a como fue en 1453. Así que, teniendo eso presente, podemos entender por qué estos dibujos, estas láminas son tan precisas, porque contamos con muchísima información. Tenemos aquí, por ejemplo, ya un elemento que a ustedes seguramente les llama la atención. Esto es lo que el sultán llamó sus basiliscos.
sus dragones que escupían fuego, ¿no es cierto? Eran los cañones. De los cañones vamos a hablar un poco más en unos segundos más, pero les tengo que decir, son cañones muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como cañones. Se llaman técnicamente bombardas o incluso culebrinas primitivas. No disparan balas, no disparan explosivos, disparan piedras. ¿Eh? Pero en la tecnología del mundo antiguo, encontrarse con un elemento que dispara una piedra a una velocidad verdaderamente vertiginosa y que se estrella contra unas murallas de piedra también, nos permiten entender que el mundo de los asedios antiguos, en donde los ejércitos esperaban meses y meses para ver si se rendía la ciudad, llega a su fin con el sitio de Constantinopla, porque los muros caen producto de estas nuevas armas tecnológicas que habían sido introducidas en Europa algunos años antes y que el sultán ocupa de manera demoledora en contra de la vieja civilización bizantina. Bien, echemos un vistazo entonces a cuál es el panorama con el que nos vamos a encontrar en el gran sitio de Constantinopla. En primer lugar, algunos años antes de 1453, de estos hechos que son tan singulares y que vamos a estudiar, en 1449 había muerto el penúltimo de los emperadores, Juan VIII. Él pertenecía a una familia cuyo nombre dinástico no es realmente un apellido, pero sí es el nombre de la dinastía, son los paleólogos. La palabra paleólogo ya dice relación, si ustedes la quieren traducir en forma literal, por un experto en lengua antigua. ¿Ya? Pero el sentido que tiene es que esta familia intenta rescatar el pasado glorioso de Constantinopla en una época en donde ya el imperio estaba condenado. Esta es una familia que durante aproximadamente 200 años lucha en contra del destino y tratan de mantener viva una civilización que ya todo el mundo sabía que no tenía destino. Es interesante, porque se trata de gente de gran esfuerzo personal. Juan VIII, para que ustedes sepan, recorre toda Europa pidiendo apoyo en la cristiandad latina a nuestros antepasados para salvar esta viejísima civilización tan cristiana como la nuestra. ¿Ya? Bien, y sube al trono su hermano menor. ¿Quién es su hermano menor? Un hombre que pasa a la historia con su nombre de gobernante, por supuesto muy singular, porque se trata del mismo nombre del fundador de la ciudad, Constantino XI, paleólogo. Un hombre de gran carácter como gobernante, de gran visión política, un buen militar y sobre todo un hombre valiente y consciente de su misión en este mundo, que era representar esa viejísima civilización de la cual él era la cabeza. Constantino no fue coronado en Constantinopla, y eso ya es una cosa extraña. Constantino era el gobernante de una pequeña provincia, de lo poco que quedaba del viejo imperio, que ya prácticamente había desaparecido, que se denomina Mistra. Para que ustedes sepan, Mistra está, como lo vamos a ver en un mapa inmediatamente, en la zona de lo que nosotros conocemos como el Peloponeso, en Grecia, unida por el Istmo de Corinto. Allí fue coronado y viaja entonces a Constantinopla para hacerse cargo del gobierno del imperio dejado por su hermano. Pero se trata, por supuesto, de los palimpsestos de una civilización que está dando sus últimos respiros. Todo el mundo sabe, por ejemplo, Constantino no tenía dinero, no tenía recursos para organizar una ceremonia de coronación. Él fue coronado en una pequeña iglesia en Mistra, con una pequeña diadema que ni siquiera era de metal precioso, era de bronce. Constantino no acuña moneda. Ustedes saben que todos los gobernantes del mundo antiguo se caracterizan porque subido al trono de inmediato se acuñan monedas con el rostro del nuevo gobernante. Bueno, Constantino no lo podía hacer porque no había metal precioso en la tesorería de Constantinopla. El imperio estaba arruinado, no solamente políticamente, militarmente agotado, sino que también económicamente arruinado. El reinado de Constantino está marcado por su lucha contra el sultán turco. El sultán turco otomano, Mohamed II, que los turcos llaman Mehmet. La palabra Mehmet es una contracción fonética del árabe Mohamed, Mahoma. Hay diferencias entre los dos. Se trata de dos personas de generaciones diferentes. Constantino tiene más de 40, Mohamed II tiene 18. Es un hombre muy joven, que ha pasado toda su juventud, su primera juventud, en un intento de hacerse cargo del imperio que le deja a su padre, y finalmente llega al trono
siendo un hombre que habría, en nuestros términos, alcanzado recién la mayoría de edad. Constantino es un hombre que tiene mucha más experiencia vital, pero se encuentra gobernando, le insisto, una sociedad que está en sus últimos momentos, mientras que Mehmed está gobernando una sociedad que está en ascenso, que se compone de millones de personas, de cientos de miles de kilómetros cuadrados, y por lo tanto no hay punto de comparación entre los territorios, el poder político y social que representa cada uno de los dos. Claro, tampoco hay comparación entre la historia milenaria de un imperio y la expansión de unas tribus que venían de Asia, que eran los turcos, que habían creado esta tremenda concentración de poder en pocos años. Tampoco había comparación. Encabeza un imperio que no es nada más que la sombra de un pasado distante. Pero esa sombra es todavía en el siglo XV suficientemente fuerte como para generar respeto. La sombra de Bizancio todavía rondaba en la mente de sus enemigos, inspirando mucho respeto. Este es el mapa. ¿Ya? Fíjense, tenemos los antiguos territorios de Bizancio. Bizancio llegó por el lado occidental hasta todo lo que nosotros llamamos hoy día la costa dálmata, es decir, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, todos esos territorios eran parte de Bizancio, más toda Europa oriental, Bulgaria, Rumania, Hungría, todo eso era parte, ¿ya?, del mundo bizantino en los siglos anteriores. Y también, por supuesto, esta tremenda península, ¿ya?, que entra en contacto con Europa, que es Asia Menor. Todo eso había sido parte del Imperio Romano Oriental, más el corredor sirio-palestino, donde aquí está actualmente, ¿no es cierto?, el sur de Turquía, Siria, el Líbano, Israel, Jordania y, por supuesto, la costa de África, Egipto, y gran parte de los países del África sahariana, ¿no es cierto? Bien, de todo eso, ¿qué es lo que quedaba? Quedaba la ciudad de Constantinopla, con los campos, con los territorios que estaban inmediatamente adyacentes a la ciudad, más la zona de Tesalónica, que hoy día pertenece a la República Griega, y el pequeño reino o despotado de Mistra. Aquí es donde había sido coronado, o sea, fue entronizado realmente, el último emperador Constantino XI. De toda esa enorme extensión de pueblos, de territorios, de riquezas, no quedaba más que esto: un largo declive en contra de algo que era inevitable. Bien, ¿quiénes son los turcos? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué los llamamos otomanos? ¿Por qué la palabra otomano? La palabra otomano es un concepto político. La palabra turco es un concepto racial. Los turcos provienen, como vamos a ver a continuación, denme un segundo. Los turcos provienen de Asia. Son en alguna medida pueblos mongoles, pueblos de las estepas asiáticas que van migrando progresivamente en distintas oleadas, ¿no es cierto? Los primeros asiáticos que nosotros encontramos en contacto con nuestra civilización son los hunos, en la época final del Imperio Romano. Y después vienen los turcos selyúcidas, y después vienen los tártaros de Gengis Khan, y finalmente los turcos. Ahora, ¿por qué utilizamos la palabra otomano? Porque la palabra otomano significa una cosa diferente. No es un concepto tribal o racial. La palabra otomano es un concepto político. Significa todos aquellos que pertenecen al imperio del sultán turco. Por lo tanto, un otomano puede ser perfectamente un personaje de origen europeo, de origen africano, que adhiera a los ideales políticos y religiosos del sultán turco. Se convierte a la fe islámica, adhiere al ideal imperial de la sociedad turca, y por lo tanto se transforma en un otomano. De esa manera encontramos otomanos que son de origen europeo, otomanos que son de origen asiático, otomanos que son de origen africano sin ningún problema. Otomanos blancos, otomanos negros, otomanos rubios, otomanos morenos, de las características más diversas que uno puede encontrarse. Bien. Cuando se produce la llegada de los turcos otomanos a lo que actualmente nosotros conocemos como Turquía, esos territorios están ocupados por distintas zonas geográficas, administrativas, distintos temas del Imperio Bizantino. Entonces empieza, por supuesto, el conflicto, ¿ya? Desde 1299,
empiezan las campañas militares organizadas en donde los otomanos no van a saquear, sino que van a quedarse en estos territorios. Los otomanos quieren asentarse. No son pueblos nómades, no son pueblos que migren de una parte a otra, no, los otomanos quieren asentarse. ¿Y por qué les interesan los territorios del imperio? Porque son territorios riquísimos, riquísimos en agricultura, con un clima estupendo, y por lo tanto en donde se puede cultivar la tierra y se puede crear todo tipo de ganado de la mejor manera posible, que están conectados por grandes ríos y mares. Acuérdense de los territorios del Mar Negro, más todo el Mediterráneo. Y además, la existencia de metales preciosos. Por lo tanto, el premio por conquistar estos territorios es demasiado tentador para los turcos. Y van progresivamente organizándose para, les insisto, desde fines del siglo XIII, durante todo el siglo XIV y comienzo del siglo XV, para ir conquistando estos territorios y asentarse en ellos. Y como les digo, como el concepto otomano es un concepto que no es racial, entonces los turcos no tienen ningún problema en mezclarse con las poblaciones a las que han conquistado y por lo tanto meterlas en la lógica del mundo otomano. Es como los romanos, que en el pasado habían romanizado, habían transformado en romanos a todos los pueblos que habían conquistado, los turcos intentan hacer lo mismo. De hecho, la crónica otomana lo dice en forma expresa. ¿Ya? Queremos imitar la política de los viejos Césares de Roma, que están integrando en nuestro imperio a todos los pueblos que hemos conquistado. Más adelante vamos a ver una imagen, un dibujo de la época del sultán. Y van a ver ustedes que es muy blanco y de pelo colorín. Porque claro, su madre y sus abuelos, sus abuelas en particular, eran todos de origen europeo. Y por lo tanto, se trata de un pueblo que es muy mezclado. No hay una especie de primacía de lo turco sobre lo otomano. No, lo otomano integra todo lo anterior. Bien, aquí tenemos uno de los típicos símbolos del poder otomano. ¿Ya? El poder otomano es fundamentalmente militar, entonces está siempre muy lleno de todo tipo de simbología militar de origen castrense en sus símbolos políticos. Ya lo hemos repetido una y otra vez. Por cierto, toman algunos elementos de la vieja civilización bizantina. Lo vamos a ver también un poco más adelante. Los estandartes, los pendones, las banderas de batalla, todos esos son típicos elementos occidentales que los otomanos absorben. Bien, miren el éxito que habían tenido como nuevo poder que se expande y que se establece en estos territorios. Miren, aquí tenemos a Constantinopla y los territorios que la circundan. Está en blanquito. Pero miren cómo han logrado los otomanos quedarse con todos estos territorios que antiguamente habían sido parte del imperio. Todo lo que actualmente nosotros conocemos como Bulgaria. Una buena parte de Rumania van en camino a conquistarla toda. Y finalmente, no sé si ustedes lo saben, pero van a llegar a conquistar completamente los territorios de Hungría. Completamente. Aquí está, por supuesto, la famosa Valaquia, Transilvania, la tierra de Vlad Dracul, ¿no es cierto? El príncipe valaco, que da origen después a esta novela de ficción que es Drácula. Y los territorios de Serbia. Miren, Serbia es islamizada a la fuerza. Serbia es un territorio cristiano, ortodoxo griego, pero es islamizado a la fuerza y por eso nosotros nos encontramos hasta el día de hoy con tal cantidad de gente en Serbia que mantiene todavía la fe islámica, que no son cristianos. Bien, se han expandido entonces por todo lo que nosotros llamaríamos Europa suroriental, pero también se han expandido por todos los territorios que en ese tiempo se llamaban el Asia Menor. Y era en el Asia Menor donde se encontraba el grueso del poder bizantino, tanto en lo poblacional, en la cantidad de gente que había en Asia Menor, como en sus recursos naturales y minerales. Era la tierra más rica que podía existir. Y los turcos lo comprenden extremadamente bien, y por lo tanto, dominan todos estos territorios. Entonces, el imperio queda finalmente confinado al despotado de Mistra, a un par de ciudades aquí en Grecia y a la propia capital. Ahora, alguien podría decir, ¿por qué la capital no cayó antes? Ya sabemos, me preguntan por ahí por el chat, que ya se había producido una primera invasión en Constantinopla en 1204, en la Cuarta Cruzada, cuando los cruzados latinos occidentales habían tomado la ciudad. Ya, está muy bien. Eso significó un golpe tremendo al poder del Imperio Romano Oriental, pero no lo destruyó. ¿Y no lo destruyó por qué? Porque la ubicación
geográfica de Constantinopla, fíjense por favor, permite entender la unión entre Asia y Europa. Y es el punto de acceso al Mar Negro, en donde estaban las riquísimas ciudades comerciales que rodeaban a este verdadero afluente del Mediterráneo, ¿no es cierto? Entonces, la posición geográfica de Constantinopla le permitía recuperarse luego de estas tremendas derrotas que había tenido en el pasado. Así que el prestigio histórico, más la ubicación geográfica y la explotación de ciertos elementos que eran propios de la economía constantinopolitana, le permitieron al imperio seguir respirando, no obstante, ¿ya?, que estaba rodeado de una nueva potencia. Los turcos fueron cambiando su capital, pero la capital semidefinitiva que tuvieron fue esta. Se las quiero mostrar acá en el mapa. Esta, Adrianópolis. Ellos la llaman Edirne, hasta el día de hoy la llaman así, pero es una ciudad antiquísima, fundada en los tiempos, por supuesto, del emperador Adriano, en el siglo II después de Cristo, Adrianópolis. Ahí ocurrió una famosa batalla entre los romanos y los visigodos, no me voy a meter en eso, pero era una ciudad de una planta muy antigua que los turcos utilizan como una capital temporal. ¿Y por qué digo temporal? Porque ya 100 años antes de la conquista de Constantinopla, los sultanos turcos se habían puesto ya en la cabeza que su capital de destino tenía que ser, no podía ser otra que Constantinopla. Entonces, todos los esfuerzos de esta sociedad están a ir cercando cada vez más, ir estrangulando cada vez más la posibilidad de desarrollo de la capital imperial para apoderarse de ella. Sin la ciudad, decían los sultanes turcos, no hay nada. Con la ciudad lo tenemos todo. Y eso, por cierto, lo comprendían también los emperadores paleólogos bizantinos que defendían la ciudad, ¿ya?, con todo su esfuerzo. Miren el mundo turco, a lo que llega. Este es el mundo turco en las distintas provincias que logra tener en su época de mayor extensión, en la época del bisnieto de Mehmed II. Un personaje que nosotros conocemos hasta por la televisión, Solimán el Magnífico. Miren a lo que llegan los turcos. Prácticamente toda Europa Oriental, todo el territorio que rodea al Mar Negro, la península arábica completa y prácticamente toda el norte de África. Es una concentración de poder, de territorios y de personas que no se había visto desde la época del Imperio Romano. Se trata de un poder tremendo. Y en el medio de este tremendo poder, la capital, Constantinopla. Bien. ¿Cómo los turcos habían logrado esta expansión? Los turcos habían, fíjense, nuevamente, habían copiado cosas y las habían copiado con una tremenda visión estratégica y con gran éxito. Habían copiado las legiones, a las viejas legiones romanas, y las habían transformado en un ejército turco profesional de un carácter militar y religioso a la vez, compuesto por soldados que eran bien especiales. Eran puros soldados que habían sido capturados de niños en territorios cristianos del oeste, de Europa Occidental, que eran raptados de sus familias, eran criados como mahometanos muy rigurosos, muy extremistas, muy fanáticos, y se transformaban en genízaros. Y los genízaros, ejército de infantería, lograron la expansión por todos los territorios que les acabo de nombrar, ¿ya?, a lo largo de solo 150 años. O sea, se trataba de una nueva versión de las viejas legiones romanas, pero esta vez sobre la base de la organización de los turcos otomanos. Por cierto, los turcos tienen también otras ventajas. Tienen a su disposición enormes cantidades de riquezas materiales. Ya les he dicho, tienen yacimientos de oro y de plata, piedras preciosas, tienen manufacturas que vienen de Oriente. O sea, se trata de una sociedad que es económicamente productiva y que ejerce esa tremenda influencia productiva sobre sus enemigos. En alguna medida nosotros podemos decir que es un imperio comercial antes que un imperio militar. Miren lo que estoy diciendo. Es un imperio comercial cuya influencia económica se hace sentir sobre todo el mundo. Finalmente, todo el mundo, entre el siglo XIV y el siglo XV, todo el mundo le debe plata a Turquía. Esa es la realidad. Los genízaros, por supuesto, son tropas de élite, forman parte de la cabeza del ejército, pero el ejército está compuesto por mucha gente más. Los turcos logran incluso entusiasmar a la población civil.
a gente que admira el poder otomano y quiere participar, entonces, sin demasiada instrucción militar, los meten en el ejército. Son especie de tropas auxiliares, pero generan cientos de miles. Les voy a poner de inmediato la cifra para que ustedes entiendan lo que es la dispersión de fuerzas en esta confrontación final en el gran sitio de Constantinopla. Por parte del emperador Constantino, tenemos entre 7.000 y 12.500 hombres. Por parte del sultán, tenemos entre 140.000 y 180.000 hombres. No hay comparación posible. Es la primera potencia militar de su época. No cabe ninguna duda. No existe en Occidente ningún poder que pueda compararse con el ejército turco. 180.000 hombres para una sola campaña. Ahora, es cierto que Mehmed concentró frente a Constantinopla a la gran cantidad de sus recursos militares, pero tenía muchísimo. Imagínense, por cada hombre que tenía Constantino, Mehmed tenía entre 15 y 20 hombres propios. Muy, muy valientes. Habrán sido los defensores de Constantinopla, que lo fueron, como lo vamos a ver enseguida, pero que no se comparaban numéricamente con esta tremenda cantidad de concentración de fuerza militar y desplegó Mehmed. Bien. Les quiero mostrar una cosa que les tengo que decir de inmediato. No conocemos el rostro del emperador Constantino. Todos los retratos como este que ustedes pueden ver, que es un retrato del siglo XVII, un retrato barroco del siglo XVII, lamentablemente son retratos hechos de oídas. Respecto de los relatos de la época que lo describen con un hombre de un rostro muy solemne, muy noble, pero sin gran cantidad de informaciones. Por lo tanto, nosotros no sabemos cómo era Constantino. Les voy a mostrar al final, incluso hay unas estatuas de Constantino, que son estatuas modernas, que son interpretaciones de los artistas de que no se imaginan cómo debe haber sido este hombre de 40 y tantos años, ya que enfrentó la destrucción de su imperio. Hacia el año 1451, o sea, estoy hablando de 2 años después de coronado, ¿ya? Constantino le solicita a Mehmed, le manda una embajada, ¿ya? Y le hace una solicitud. Le dice, mire, ¿ya? Nosotros tenemos una pequeña ciudad, un pequeño pueblecito, ¿ya? Que ustedes invadieron, ¿ya? Y ustedes, de acuerdo al tratado firmado en los tiempos de mi hermano, no tienen derecho y por lo tanto les pedimos por favor que ustedes se retiren. Y si no lo hacen, nosotros tenemos en Constantinopla como huésped a un príncipe otomano que tiene derecho al trono, ¿ya? Tal vez mayores que los del sultán. ¿Ya? Fíjense, el típico juego diplomático que hacen siempre los bizantinos respecto de los turcos. Pero en vez de entrar en negociaciones, como había sido durante los últimos 100 años, ¿ya? Con los bizantinos, Mehmed toma una decisión diferente. Y su decisión es utilizar esta demanda de Constantino como casus belli, como causa de la guerra. Y sostiene Mehmed que Constantino le ha faltado el respeto porque siendo el imperio otomano el imperio mayor, el imperio de Bizancio es un imperio vasallo y por lo tanto son los bizantinos los que le tienen que pagar a Mehmed. Constantino no puede aceptar una cosa como esa y estalla la guerra. Esa es la situación. El mapa muestra los escasos territorios que le quedaban al imperio en el año 1453. Estaba, por supuesto, la ciudad de Constantinopla y estaban algunas pequeñas, en el fondo son pequeños oasis o puntitos de poder bizantino dentro de un tremendo mar que ya es otomano. Bien, algunas láminas que son bastante cercanas en el tiempo, han llegado hasta nosotros y siempre dejan ver lo mismo, exactamente lo mismo. Una ciudad fuertemente amurallada y una tremenda concentración de tiendas. Entiéndanme, cada tienda tiene muchos hombres, es decir, una tremenda concentración de tropas, ¿eh? Que le hacen frente a esa ciudad amurallada. El sitio comienza oficialmente el 6 de abril de 1453. ¿Ya? Estamos a poquitos días de haber pasado un nuevo aniversario. ¿Ya? Es un sitio que va a ser largo, pero no tan largo como eran los sitios de la antigüedad. Les recuerdo que para lograr rendir una ciudad, de repente un ejército permanecía años a la vera de la muralla de la ciudad. Este sitio va a ser corto. ¿Ya? La ciudad resiste los embates de la artillería turca. Y aquí interviene una cosa que es tremendamente interesante. Nosotros siempre pensamos que en estos conflictos solamente intervienen los soldados, pero recuérdense que la disparidad de fuerzas entre el poder bizantino, 7.000 a 12.500 personas, contra 180.000, requerían que toda la sociedad de la capital
de Constantinopla participar en la defensa. Entonces, para que ustedes sepan, los cañones bombardeaban las murallas, como lo vamos a ver enseguida. En la noche, la población civil, las mujeres y los niños, las religiosas de los conventos, salían, ¿ya?, vestidas con tenida de trabajo, llevaban escombros y reparaban los hoyos que habían dejado los cañones en la noche. Por lo tanto, se trata de un esfuerzo cívico completo. Toda la ciudad se vuelca en la defensa de su perímetro de defensa militar, ¿eh? Así que por el lado bizantino, no solamente son los soldados, es la población civil. Les insisto, las religiosas, las monjas de los conventos, las mujeres, ¿ya?, cargando a sus niños detrás y llevaban piedras, maderos, tablas para poder reparar la muralla. Aquí tenemos, todo esto son dibujos, pero son dibujos bastante exactos, porque después les voy a mostrar la muralla como están hoy día y ustedes van a poder apreciar esto, ¿eh? La muralla de Constantinopla eran consideradas inexpugnables. Todo el mundo pensaba que era imposible rendir a la ciudad a través de sus murallas, porque era un complejo de 3 murallas sucesivas. Ustedes la estamos viendo aquí de frente, ¿ya? Nos encontramos frente a esta primera muralla, que se encuentra después de un tremendo foso que estaba inundado con agua. Por lo tanto, los otomanos no se podían acercar con facilidad, tenían que tener puentes de madera, y los bizantinos, por supuesto, les tiraban una serie de flechas incendiarias para evitar que estos pontones pudieran acercarse. Esta primera muralla mide 3 metros de alto. Entonces, los defensores estaban acá. El emperador toma la decisión de que todos los defensores se encuentren en esta primera muralla. No quiere ceder ni un solo palmo de territorio defendiéndose aquí detrás. La segunda muralla, la muralla intermedia, mide aproximadamente unos 9 metros. Y las últimas murallas son las más impresionantes de todas. Tienen una altura de 30 metros, con estas tremendas torres que le permiten vigilar todo el territorio. Estas murallas habían sido edificadas mucho tiempo antes, en los tiempos del emperador Teodosio II, en el siglo V después de Cristo. Estoy hablando prácticamente 1000 años antes. Pero todos los emperadores, aún en la época de mayor penuria económica, mantenían estas murallas intactas. Por lo tanto, se pensaba que desde el punto de vista de la estrategia militar tradicional del mundo antiguo, de la guerra antigua, era imposible lograr penetrar estas murallas. El gran Atila se enfrentó a la muralla y dijo, no, aquí no tenemos nada que hacer. Se dio vuelta y se fue a Occidente. Lo mismo hizo Alarico el Grande, ¿eh? Uno de los grandes líderes godos germanos en el siglo V, también dijo, no, aquí no tenemos nada que hacer, así que nos damos vuelta y nos vamos a Roma, ¿eh? Fíjense. Pero, por cierto, que hay un elemento que va a desbaratar todo esto, todos estos pronósticos de que la ciudad se iba a salvar nuevamente. La ciudad de los propios turcos otomanos había resistido ya 3 asaltos antes. Este iba a ser el 4. El propio padre de Mehmed II había fracasado en un intento ya bastante organizado de poder conquistar la ciudad. Lo que va a cambiar las cosas va a ser esto. Miren, estos son los cañones. Este cañón ya no existe, ¿eh? La gran bombarda, el gran basilisco de Mehmed II ya no existe. Existe algunas copias que se hicieron para otras partes poquitos años después, seguramente por el mismo ingeniero. Este era un ingeniero de origen húngaro, era de origen cristiano, ¿ya? Se llamaba Orbán, ¿ya?, que es el mismo apellido del actual primer ministro de Hungría, ¿ya? Bueno, Orbán lo que hace es que es un hombre genial, es un gran ingeniero, diseñador de esta tecnología que es nueva en Europa, y decide ofrecérsela al emperador, a Constantino XI. Pero le pide demasiado. Constantino está arruinado. Constantino no tiene metal, no tiene mineral de hierro, no tiene absolutamente ninguno de los elementos que necesitaba Orbán para poder fundir estos cañones. No tiene tampoco dinero para pagarle. Entonces, Constantino le tiene que decir, lamentablemente, que no lo puede pagar. Y Orbán, que es un hombre práctico, se va a la corte del sultán en Edirne, en Adrianópolis. Y el sultán le dice que sí. Y le paga 4 veces lo que Orbán le había pedido al emperador, para asegurarse la lealtad. El basilisco se compone de 2 piezas. Estas piezas son fundidas en bronce. Es un bronce de 20 centímetros de espesor. Es tremendamente masivo. Y aún así, es una tecnología todavía defectuosa. En estas fundiciones de bronce que se hacían subterráneas, que se hacían bajo tierra, ¿eh?, de repente se les pasaban algunas fisuras. Y eso, con la carga de pólvora negra que se utilizaba, con el taponado de la gran piedra que usaban para poder dispararla, de repente hacía que los cañones explotaran, ¿eh? Orbán tuvo
la verdadera genialidad de generar una especie de doble cámara que impidiera que el cañón se partiera con tanta facilidad. Pero aún así, ¿ya? Cada vez que hacían funcionar esta cosa, se tardaban 3 horas en cargarla, ¿sí? Era una cosa bastante poco práctica. ¿Ya? Lo hacían funcionar, ¿ya? Y de inmediato, ¿ya? Salía la piedra, utilizaban unas piedras de granito tremendas que hacían esta muesca en la muralla. La muralla está hecha de piedra caliza con ladrillo. Esto que se ve aquí más rojito son contrafuertes de ladrillo que permiten que la piedra caliza se asiente y no se quiebre con los movimientos sísmicos. Constantinopla es tierra de terremoto, así que le hacía harto daño a la muralla. Pero había de inmediato que echarle aceite de oliva adentro para que este metal que queda incandescente, para que no se trizara. ¿Ya? Eh, esta arma consumía como 300 operarios, ¿ya? Que la llenaban, la cargaban, la limpiaban, era una cosa tremenda. Entonces fue poco definitoria, ¿ya? Finalmente en la caída de la ciudad. Lo que sí es que era un arma que era tremendamente importante desde el punto de vista psicológico. El ruido que producía, ¿ya? El estruendo, el humo de la pólvora seguramente tiene que ser una cosa tan impresionante, y además el verdadero terremoto que producía cuando golpeaba las paredes, ¿ya? Hacía que la gente cayera verdaderamente presa al pánico, ¿ya? Entonces era una cuestión más psicológica que efectiva, ¿ya? Lo que sí tiene es que Orbán no solamente produjo este cañón, sino que produjo 27 más, que eran más pequeños. Y Mehmet toma la decisión de utilizar los otros 27 cañones día y noche para no darle a la población ningún momento de respiro. Entonces, es la cantidad de armas de fuego, no este tremendo cañón, lo que inclinó la balanza en su favor. Y vamos a ver enseguida que este inclinado de la balanza tampoco fue tan definitorio debido a lo que va a pasar finalmente, que el sitio de Constantinopla se produce finalmente la captura de la ciudad, no por los cañones, sino que por la presencia de los militares, ¿ya? Que van a tener que pelear cuerpo a cuerpo, ¿ya? Sin los cañones funcionando. Bien, pero esto es lo que estaba viendo la gente desde Constantinopla con este despliegue militar tremendo, ¿ya? Dice la crónica otomana, y esto lo confirman los cronistas cristianos, que se necesitaron 300 yuntas de bueyes para poder arrastrar esta cosa hasta llegar a los muros de Constantinopla. 300 yuntas de bueyes, ¿ya? ¿Cómo tiene que haber sido pesado? ¿Ya? Bien, aquí tenemos un corte transversal de cómo son las murallas. Aquí las tenemos. Fíjense, aquí está, por supuesto, el foso, que como Constantinopla es verdaderamente un triángulo, entonces está rodeado de agua del océano por todas partes. Entonces el foso, ¿ya? Transforma a Constantinopla en la práctica en una isla. Luego tenemos la primera muralla en donde se encuentra el grueso de los defensores, aquí están, en esta zona de acá. La segunda muralla, que tiene una serie de instalaciones subterráneas, y finalmente la tercera muralla. Aquí es donde está la población civil, ¿ya? Tras la tercera muralla. Aquí se la puede ver en un grabado del siglo XIX, una buena reconstrucción. Por cierto, que sin mediar las armas de fuego, sin mediar la artillería, esta era una ciudad que era imposible tomarla. La única razón por la cual fue posible que la tomaran los cruzados es que los cruzados atacaron a traición sobornando a los guardias de varias de las puertas y pudieron entrar en el fondo, sin plantarle pelea a los defensores de la ciudad. Y miren cómo están hoy día. Miren qué interesante. El gobierno turco ha hecho esfuerzo. El gobierno turco siempre tiene problemas económicos, un país muy grande, pero un país que no tiene el desarrollo económico de un país europeo. Hacen siempre grandes esfuerzos para preservar las murallas, para mantenerlas exactamente a como estaban en el siglo XV. Esta es nada menos que una puerta que a mí siempre me genera una gran adhesión, es la puerta de San Romano. Aquí se encontraba el emperador. Desde acá el emperador dirigía los combates. La puerta de San Romano, ¿eh? Fíjense ese nombre. Aquí tenemos algunas imágenes más. Esto está más cercano hacia lo que es el Cuerno de Oro, que una entrada del mar, ¿ya? Que le permite a la ciudad, le insisto, está rodeada por 2/3 partes de agua. Y aquí tenemos un mapa de la ciudad. Aquí me quiero detener unos segundos para que ustedes comprendan bien en dónde se plantea el combate. La ciudad de Constantinopla es todo esto, ¿ya? La parte antigua está en esta punta, ¿ya? De este verdadero cuerno, ¿ya? De tierra que existe, ¿ya?
Por acá está la Propontie y el Ponte Euxino, ¿no es cierto? La entrada al Mar Negro. ¿Ya? La ciudad es esta, pero se extiende en la época de Teodosio, ¿ya? Hasta esta muralla, que es la muralla triple, ¿ya? Que nosotros conocemos y que le acabo de mostrar. En la época del Gran Sitio, gran parte de la ciudad ya estaba despoblada, había perdido mucha población. Entonces, estos terrenos que se encuentran aquí, entre la muralla de Teodosio y la muralla original de Constantino, de la cual solamente quedan vestigios, de esto prácticamente no queda nada, estos territorios estaban casi vacíos. Aquí no había nada. Habían algunos pequeños cultivos que la gente mantenía para poder abastecerse en forma doméstica, pero la ciudad estaba muy despoblada. Constantinopla llegó a tener 1 millón de habitantes, pero se calcula que en esta época no tenía más de 45.000. Entonces era una ciudad casi una ciudad fantasma. ¿Ya? El propio complejo palaciego del Sacro Palacio Imperial había sido abandonado porque era muy caro mantenerlo. Y los emperadores vivían acá, en una construcción que estaba pegada a las murallas, que es el Palacio de Blachernas, o Blachernas, que se conserva hasta el día de hoy. ¿Ya? Aquí es donde vivía el emperador. Y dirigía los combates desde acá, desde la puerta de San Romano. Por supuesto, habían distintas puertas. Hay un total de 14 puertas, de las cuales existen, todavía están habilitadas, y la gente pasa por debajo, 10. ¿Ya? Cada uno de sus hombres, de los 7.000 a 12.500 hombres, estaba dispuesto a lo largo de esta muralla. Y además, una cantidad pequeña de hombres se encontraba guardando todo lo que nosotros conocemos como las murallas acuáticas, las murallas marinas, porque por aquí también podían llegar, evidentemente, los enemigos. Era más difícil porque el mar de Mármara, ¿ya? Toda esta zona acá del Mediterráneo, es un mar muy traicionero, que tiene corrientes, que son muy incómodas, entonces no era fácil asaltar la ciudad por el agua, pero era perfectamente posible. Entonces el emperador tenía que distribuir sus escasísimas fuerzas en todo este sector. Vamos a ver que la población civil al final va a intervenir, ¿ya? Abiertamente en la defensa de la ciudad. Las mujeres y los niños, nuevamente, los religiosos, las religiosas, ¿ya? Se van a hacer cargo de la defensa de la ciudad. Otra cosa que es importante y que les quiero mencionar es que aquí, miren, hoy día esto forma parte de la ciudad de Modena, de Constantinopla, había una colonia genovesa. Era la ciudad de Pera, ¿ya? O Gálata. ¿Ya? Esta ciudad era una ciudad habitada por genoveses. ¿Ya? Y estos genoveses tenían tratos, por supuesto, con los bizantinos, ¿ya? Que explotaban su riqueza, pero también tenían trato con los turcos, jugaban una especie de doble juego que era muy incómodo. ¿Eh? Técnicamente no eran parte del imperio, pero estaban en una situación de semi-aliado con el imperio. ¿Y por qué es importante? Porque el imperio, para proteger toda esta zona del norte de la ciudad, tendía una gigantesca cadena que cerraba el acceso, ¿ya? Marítimo, ¿ya? Y esta cadena colgaba desde los muros de Constantinopla hasta los muros de Pera. Cada vez que venía un barco amigo, la cadena descendía, ¿ya? Para que el barco pudiera entrar y luego la alzaban. Fíjense. Bien, no voy a decir más al respecto, vamos a volver al mapa en un segundo más. ¿Ya? Al frente tenemos a 180.000 hombres, divididos en distintos cuerpos, pero el cuerpo principal se encuentra acá, por supuesto, frente a la puerta de San Romano y está dirigido por el propio sultán. Y miren esta cosa, estamos llegando al término de la muralla. Me voy a ir para atrás un segundo, estamos llegando a esta zona. Miren por favor, esta zona de acá. En esta zona de acá, donde ya comienza el Palacio de Blachernas, la muralla, ¿ya? Que tiene 3 sucesivos muros, se funde en uno solo, ¿ya? El muro masivo del Palacio de Blachernas. Ya no hay 3 muros, sino que solamente la muralla gigantesca de 12 metros de espesor del Palacio de Blachernas. Entonces, en la conjunción entre la triple muralla y el palacio, se encontraba esto, que actualmente ha sido tapiado. ¿Ya? Esto. Era una pequeña puerta de servicio que permitía que los soldados que estaban dentro de la triple muralla, que se veían interrumpida esta muralla por la tremenda masa del Palacio de Blachernas, pudieran salir al exterior. Era una puerta de servicio, es llamada la Quercoporta. La Quercoporta. Bueno, esta puerta va a tener mucho interés para lo que vamos a ver enseguida. Aquí tenemos representaciones de Constantino, que lo vemos aquí como un hombre obviamente mayor,
pero son representaciones posteriores, ¿eh? Estas son representaciones de aproximadamente 100 años después. Y aquí tenemos una representación que es de la época, pero de cuando Mehmet ya tiene unos 40, 50 años, 45, 50 años. Y fíjense, por favor, ¿ya? Quiero que se recuerden de lo que ya les había dicho. Miren lo blanca que es su tez y sobre todo el color de su barba. Si ustedes se fijan, es pelirrojo, porque su madre y su abuela eran mujeres europeas, seguramente eslava. Y por lo tanto, la sangre europea en el sultán se notaba muchísimo. Y los sultanes que vienen después, hasta Solimán el Magnífico, todos tienen sangre europea y se casan con mujeres europeas y hacen esta misma cosa. Digamos. Entonces, por eso de repente uno ve imágenes, incluso ve fotos de sultanes del siglo XIX y dice, pero este personaje parece un rey alemán, un monarca europeo occidental. Claro, porque su sangre era una sangre muy influida por la sangre europea. Bien. Aquí tenemos alguna de las imágenes que representan la parte final del sitio. Fíjense, los otomanos logran armar torres de asalto, no les resultan demasiado, solamente llegan hasta la primera puerta, pero ya se ve, ¿ya? Fíjense, ya se ve que las murallas, que las grandes murallas de atrás están bastante a maltraer. Los cañones habían logrado machacar una y otra vez y por lo tanto las murallas ya no aguantaban demasiado más. Les insisto, la gente las reparaba de noche. Pero este era un proceso que, por supuesto, tenía un límite. ¿Ya? No se podía reparar de noche, lo que ya estaba completamente pulverizado. Algunas representaciones de Constantino, pero son, claro, son lamentablemente representaciones todas del siglo XIX, que lo idealizan. Miren, aquí se le representa casi como si fuera un soldado, un emperador romano de la época del Imperio Romano Occidental, de la época de Augusto, de Trajano, no como un hombre vestido con las características de insignia de su época, de su tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos otra imagen, ¿no es cierto?, en donde se ven las murallas también en muy mal estado. Ahora, a medida que el sitio pasaba, la gente se agota. Y los 180.000 hombres empiezan poco a poco a decir, oiga, nos habían prometido que con los cañones de Orbán íbamos a lograr entrar en Constantinopla en una semana. Ya ha pasado más de un mes y seguimos acá. Habían partido el 6 de abril, ya estábamos entrando en mayo y la ciudad no aflojaba. Por mar habían intentado una serie de ataques, pero habían fracasado, no les había sido posible entrar por vía marítima. Incluso habían recibido el emperador una pequeña ayuda, una pequeñísima ayuda que venía de Génova, con algunas provisiones, algunas cosas. El emperador siempre esperaba que de Occidente viniera la ayuda, que no llegó, pero los otomanos estaban perdiendo la paciencia. Y acuérdense que los otomanos tenían unas costumbres que eran muy salvajes. Si el sultán no tiene éxito, entonces, y elegimos un nuevo sultán. Así de claro. ¿Ya? Por lo tanto, Mehmet sabía que se jugaba el pellejo en esta cuestión. Intensificaron los ataques. ¿Ya? El cañón grande ya había dejado de poder ser utilizado, pero los demás 27 cañones seguían bombardeando y se acercaba el momento en que todos sentían que iba a llegar un momento en que iba a haber un ataque final en donde se iba a decidir la batalla en uno u otro lado. Y estos dibujos precisamente ilustran estos últimos momentos del sitio, justo antes de que se produzca el ataque final. Mehmet se calcula que en el primer mes, en el mes de abril, hasta más o menos el 5 de mayo, perdió la mitad de sus hombres. O sea, estamos hablando de 90.000 hombres muertos, gran parte de ellos regados en el campo de batalla. No era posible enterrarlos. Entonces, imagínense también, tenemos todo el problema de la posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas producto de que los cadáveres estaban pudriéndose ahí al aire. ¿Eh? Entonces, ambos bandos se estaban jugando la vida. El símbolo de Constantinopla. Y yo creo que ese símbolo, ustedes lo ubican, el águila bicéfala. El águila bicéfala es un símbolo político que significa que mira tanto al oriente como al occidente. ¿Eh? El emperador es dueño del mundo y por lo tanto las águilas miran siempre en todas las direcciones posibles. ¿Eh? Son águilas coronadas. Es el águila de los paleólogos. Este emblema va a ser tomado después por no los descendientes de los emperadores, que no existen. Sí, la línea se interrumpe con Constantino, pero una sobrina de Constantino, cuyo nombre es Zoe, paleólogo, se casa nada menos que con el antecedente, el gran príncipe de Rusia, de Moscú. Fíjense. Y es la mujer que lleva la civilización bizantina a Rusia, que adopta enseguida como su escudo heráldico
el águila bicéfala. Y por eso la tenemos, ¿ya? Nosotros hoy día la podemos ver en todos los símbolos políticos de Rusia. El águila bicéfala de los zares, ¿ya? El águila imperial, es el águila que proviene de la civilización bizantina, el águila de los paleólogos. Bien, tenemos nuevamente las murallas. Y aquí ya estamos preparándonos para el asalto final. Han ocurrido algunas cosas. Mehmet es un hombre de gran condiciones de estratega. Miren lo que ha logrado hacer. La flota otomana no podía entrar en el Cuerno de Oro porque estaba la barrera de la cadena. ¿Saben lo que hace? Toma todos sus barcos, los hace subir por tierra por esta península que rodeaba a la ciudad de Pera y los deposita en el Cuerno de Oro, ¿ya? Sin que los bizantinos puedan hacer absolutamente nada, ¿ya? Los hace cruzar en un recorrido que dura 2 días, los llevan con hombres, con bueyes, ¿ya? Y los barcos entonces empiezan a bombardear, empiezan a atacar la muralla naval, que no era una muralla que se comparara con la triple muralla en donde estaba el emperador. Entonces el emperador tiene que desviar su atención y aquí entonces recurre a la población civil. Y es la población civil la que empieza a defender todas estas zonas. Por ejemplo, esta zona de acá, con 200 hombres, le estaba confiada al cardenal Isidoro. ¿Por qué digo el cardenal Isidoro si esta gente es ortodoxa griega? Porque el emperador había pactado la unión de las dos iglesias, buscando el apoyo del Papa, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, ¿eh? Y por lo tanto, el cardenal Isidoro era el nuncio papal, el embajador del Papa en Constantinopla, y el embajador se hace cargo de la defensa de parte de la ciudad. Lo mismo hace Gabriele Trevisano, ¿eh? Gabriel Trevisano era el alcalde de los venecianos que vivían dentro de la ciudad, que le sacaban todo lo que podían a la ciudad, pero que ahora estaban defendiéndola. Y una serie de otros nobles del imperio, como por ejemplo, ¿ya? Lucano Taras, ya que era el megaduque, diríamos nosotros que era una especie de primer ministro del imperio, y se encontraban los venecianos de Girolamo Minotto. Miren dónde estaban. Estaban justo en la guarnición del Palazzo de Baquernas. ¿Ya? ¿En dónde? Guardando la Quercoporta. Ojo con ese dato. El emperador se encontraba acá, por supuesto, en la Puerta de San Romano, asistido por los principales nobles del imperio, dentro de los cuales había incluso un español que se llamaba Francisco de Toledo. Francisco de Toledo era pariente porque era de la familia Comneno, una antigua dinastía de gobernante bizantino que era un personaje medio semilegendario, ¿ya? Que había llegado a Constantinopla a ofrecer sus servicios para la defensa de la ciudad. Bien, y teníamos aquí a uno de los hermanos menores del emperador, a Teófilo Paleólogo, etcétera, etcétera. Aquí estaban, fíjense, en esta parte de la muralla del sur se encontraban los monjes. Y en esta parte de acá, del puerto de Teodosio, estaban todas las religiosas, ¿ya? Guardándolo, ¿ya? Estaban, yo no sé con qué, pues ya, con algún tipo de elemento, digamos, ya, con alguna masa, hacha, digamos, ya, ellas dedicadas a la protección de la ciudad. Bien, entonces, el ataque final se va a producir de frente, como los típicos ataques de las civilizaciones de la guerra del mundo antiguo. Pero, ¿ya? En el momento en que se produce el ataque, los bizantinos logran rechazar las 2 primeras olas. Y Mehmet, que ha guardado, ¿ya? Como arma estratégica a sus genízaros, a la élite del ejército, para el último ataque, decide utilizarlos. Los genízaros atacan justo por la Puerta de San Romano, justo en donde se encuentra el emperador, acá. Pero un cuadro de genízaros se desvía, no llega a la puerta, sino que ataca por la Quercoporta. Y no sabemos, ni nunca vamos a saber, porque no lo dice la crónica otomana, ni tampoco lo dice la crónica cristiana, algo pasó que la Quercoporta estaba abierta. Los genízaros presionaron, la derribaron y entraron un grupo de 600 genízaros, que no eran tantos, si ustedes consideran que quedaban como 90.000 hombres, 600 logran entrar y ocupar estas posiciones que estaban guardadas por los venecianos. Los venecianos, en vez de pelear, huyen. Huyen hacia el mar, huyen hacia sus barcos. Y la gente empieza a decir que los turcos han entrado en la ciudad. El emperador acaba de cantar victoria, porque ha rechazado a los genízaros que lo están atacando. Por Dios y Santa María, hemos prevalecido, dice el emperador. Pero en ese mismo momento en donde declara eso, observa que la gente está huyendo en masa porque los turcos han entrado por la Quercoporta. El emperador no sabía cuántos eran, no podía saberlo, ¿eh? Pero todo el mundo piensa que es el grueso del ejército turco, cuando eran solamente 600 personas. Eso produce que gran parte de los defensores abandone el sitio y luego los turcos empiezan a entrar sobre la muralla que estaban vacías.
Así es como se produce el término del gran sitio, por esta entrada a traición por la espalda, ¿eh? En donde los venecianos posiblemente hayan aceptado un soborno, nunca lo vamos a saber, pero la puerta quedó abierta. Bien, se encuentra entonces el emperador sitiado. ¿Y qué es lo que hace? Eso es típico también de un hombre de una mentalidad antigua, una mentalidad en donde el honor es lo más importante para él. Se despoja de todas sus insignias, se hace acompañar con los grandes nobles del imperio, incluido Francisco de Toledo, etc. ¿Ya? Y bajan a pelear con los turcos a cuerpo a cuerpo. Y en esa pelea que ocurre acá, les insisto, frente a la puerta San Romano, que no es vencida, que no es derrotada, se produce la muerte del emperador, cuyo cadáver nunca fue encontrado. Cuando Mehmet sabe que han entrado sus hombres, Mehmet no tenía mucho conocimiento de esto. ¿Ya? Esto fue una movida estratégica acá de Karayá Payá, uno de sus generales. ¿Ya? Cuando sabe esto, no puede creer que han logrado entrar, pero en una forma tan oblicua, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo tienen que convencer para que entre la puerta, junto, por supuesto, con todos sus hombres, ¿ya? Con el grueso del ejército que quedaba. La gente entra en pánico y se abalanza hacia esta parte de acá, hacia el Cuerno de Oro, se baja la cadena y se produce un tremendo éxodo. ¿Eh? Los otomanos no le disparan a estas naves. ¿Eh? Se produce un ataque que es muy, muy secundario. Dejan que mucha gente marche al exilio. ¿Eh? Esto en el curso de un par de horas. Estamos a 29 de mayo de 1453. Bien, había habido un gran defensor, un mercenario, pero que finalmente trabaja gratis para el emperador, que es un genovés, se llama Giovanni Giustiniani Longo. Él organiza toda la batalla, digamos, pero lamentable en un momento en que entran a traición los genízaros por la que él comporta, Giovanni Giustiniani estaba herido, lo habían sacado. Entonces no puede dirigir una especie de contramaniobra para rechazar a los genízaros. ¿No? Eso no es posible. ¿No? El emperador estaba solo, resistiendo en la muralla. ¿No? Ahora, ¿por qué nunca se auxilió a la ciudad? ¿Por qué Occidente nunca acudió? El Papa le solicitó a todos los príncipes europeos que reunieran ejércitos y que fueran a auxiliar al emperador, viendo que el emperador había hecho ese gesto de unir las dos iglesias. Pero nadie respondió al Papa. Uno cabe preguntarse por qué, cuál es la razón. Con esto ya voy cerrando. Ya he usado demasiado de la paciencia de ustedes. Varias cosas. En primer lugar, la división entre la Iglesia oriental y la Iglesia católica latina occidental tenía ya 500 años. Se había producido en el año 1054 y estábamos en el 1453. Habían 4 siglos de diferencia religiosa que no son teológicamente tan vitales, ¿ah? Pero que habían generado un ambiente de envenenamiento en donde los griegos eran considerados por los latinos como gente traicionera y fanática, y los latinos eran considerados por los griegos, por los bizantinos, como gente bárbara e incivilizada. Entonces, la posibilidad de contar con un gran contingente militar que ayudara a la ciudad proveniente de Occidente, eso no ocurrió. El emperador siempre pensó que una flota veneciana y genovesa se iba a hacer presente en la ciudad para auxiliarlo. Los genoveses y venecianos habían sangrado al imperio como si fueran sanguijuelas, pero no reaccionaron tampoco a tiempo. ¿Eh? No se quisieron arriesgar. ¿Eh? Constantinopla estaba completamente en bancarrota, recuérdenlo. La economía imperial estaba completamente dislocada. Mehmed II toma medidas incluso para asfixiarlo aún más. Al final la gente termina, las típicas cosas que terminan los sitios, comiéndose a sus mascotas, a sus perros, a sus gatos, porque no había absolutamente nada más. Y además existía esta cosa, que nosotros podemos explicarla habiendo visto la muralla, existía esta vieja creencia de que la muralla de Constantinopla nadie la podía traspasar. Ahora, seamos prudentes y seamos sinceros. Las murallas de Constantinopla no fueron destruidas. Los turcos entraron en traición, que es diferente. Fíjense que hay un buen reportaje, yo no puedo decir que no lo vean. En Netflix hay una serie que se llama El ascenso de un imperio, que narra precisamente la conquista de Constantinopla. Y la serie está bien actuada, como estas series turcas que tienen una buena producción, pero tiene un grave problema al final. El episodio de la Quercoporta no existe. Entonces, evidentemente, ya eso le resta valor de rigurosidad histórica a este documental, que, le insisto, es bastante interesante en otra de sus escenas, pero en esta escena fundamental,
¿ya? El tema estratégico definitorio, que es la entrada de los jenízaros, eso no existe, ¿ya? Bueno, es la visión de los turcos, por supuesto, ¿ya? Santa Sofía, con esto ya voy cerrando. El gran corazón religioso de la cristiandad oriental. La catedral mandada a hacer, la basílica catedral mandada a hacer por el emperador Justiniano a comienzo del siglo VI. En esta basílica, el día 28, en la noche anterior a la derrota, ¿eh? La población se unió en la última misa que se ofició en la basílica. Y esa fue una misa en latín, porque las iglesias estaban unidas y la ofició el cardenal Isidoro, el legado del Papa. Entonces, el último rito cristiano que tuvo lugar en esta magnífica basílica fue el rito cristiano católico, con una misa católica. Ahora, por cierto, en las guerras antiguas, el triunfo político es siempre también un triunfo religioso. ¿Qué es lo que hace Mehmet? Toma a la gente que estaba refugiada en la basílica, los vende como esclavos y transforma la basílica en un centro religioso importante para él, en una mezquita. Y quiero que la veamos por dentro para que podamos apreciar la magnificencia de este edificio hasta el día de hoy. Aquí lo tenemos. Este es el edificio cristiano. Fíjense, ¿ya? La cúpula, diseñada por los arquitectos del emperador Justiniano en el siglo VI, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Miren esta maravilla. Sostenida por un anillo de ventanas que le dan la apariencia de estar sujeta en el aire. Es una cosa extraordinaria. La basílica como tal conserva gran parte de su legado cristiano, pero tiene estos elementos, por ejemplo, estos grandes medallones que tienen versos del Corán. Esto fue agregado, por supuesto, por los otomanos. Fíjense en otro detalle, no hay un solo elemento de madera que se pueda quemar en esta basílica. Es toda hecha de piedra, de mármol, de pórfido, de granito. Entonces, uno cuando está acá a las 4 de la tarde, entra la luz del sol y es una verdadera estallido de color. Bueno, el último acto, les insisto, religioso, cristiano, en esta basílica ocurrió la noche anterior, el 28 de mayo de 1453. A lo largo de 4 siglos, la basílica fue transformada en una mezquita, pero cuando se creó la República Turca por Mustafa Kemal Atatürk en el siglo XX, Atatürk entendió que no podía estar peleado permanentemente con Occidente, que tenía que hacer las paces. Y un elemento que ustedes quieren, si quieren, es un elemento simbólico, es que para hacer las paces determinó que Santa Sofía iba a dejar de ser una mezquita y se iba a transformar en un museo. Eso es precisamente lo que ahora Erdogan ha echado atrás. ¿Por qué? Porque Erdogan es un político islamista. Él pretende nuevamente que la religión tenga un papel muy importante en la política turca y no como su fundador, Mustafa Kemal Atatürk, que era un hombre laico, que quería separar la religión de la política. Erdogan está yendo en contra del tiempo, evidentemente. ¿Ya? Miren, hay una cosa que no puedo dejar de mostrarle, que es muy interesante. Toda la decoración cristiana, acuérdense que los islámicos no permiten la representación de la figura humana. Entonces la habían tapado completamente, ¿ya? La habían cubierto. Mehmed II, que es un hombre culto, dice lo siguiente: mire, no podemos destruir estas obras de arte, ¿ya? Yo creo que en algún momento podremos hacer las paces de manera de que esto se pueda preservar. Mientras tanto, cubrámosla de yeso. Y eso hizo posible entonces en el siglo XX sacar esa capa de yeso y poder ver las maravillas de mosaicos bizantinos que hay debajo. Lo que ha hecho Erdogan ahora, por supuesto, no puede cubrirlos de yeso porque la UNESCO de inmediato reclamaría, pero lo que ha hecho es que le ponen unas cortinas y una especie de juego de luces ahí cuando está el oficio moruno, el oficio islámico, y para que la gente no pueda ver las figuras que hay debajo. Digamos, ¿ya? Es una cosa polémica, evidentemente. ¿Ya? Y es un pulso. ¿Ya? ¿Quién lo va a ganar? ¿Ya? ¿El islamismo o la visión de la valoración del tremendo patrimonio que significa esta basílica en pie? No lo sabemos todavía. Bien. El asalto final, como les decía, se produce el 29 de mayo. ¿Ya? Ahí es cuando logran entrar. Esta es la parte de atrás de la puerta imperial, de la puerta de oro. ¿Ya? Esto se conserva relativamente mal. La Quercoporta, que era guardada por los venecianos, es la que queda abierta, ¿no es cierto? Y permite que los jenízaros entren. ¿Ya? La destrucción y saqueo, Mehmed da la orden de no tocar los edificios.
los soldados pueden saquear todo lo que quieran de las personas, pero no pueden tocar los edificios. Entonces la ciudad no fue quemada. A lo más fue destruida en cosas que eran perecederas, que eran cosas de mobiliario, de telas, etcétera, de tapices, pero no fue destruida. Porque, le insisto, Mehmed tenía la idea de transformarla en una ciudad otomana, ¿ya? Para que fuera la capital de su imperio. ¿Ya? Desde ese día, el sultán pasa a llamarse Fatih, y la palabra Fatih significa el conquistador. Y por lo tanto, ya no le dice mucho Mehmed, sino que le dicen el Fatih. ¿Ya? Aquí tenemos algunas representaciones del siglo XX realmente, ya muy occidentalizada, por supuesto, con la imagen del sultán entrando en Constantinopla. Y miren, se ve todavía, aquí tirada por los bueyes, se ve el basilisco. Esto no puede ser así porque el basilisco ya había explotado, ya no estaba en funcionamiento. Y déjenme ir cerrando. Consecuencia de la caída de Constantinopla, el éxodo de su población. Las grandes mentes de filósofos, de científicos, de artistas de Constantinopla llegan a Italia, llegan al exilio. ¿Eh? Y en ese lugar, en Italia en particular, en una ciudad que no era una ciudad especialmente poderosa, reciben apoyo de una familia de banqueros, los Medici. Es Florencia, y es el origen, nada menos, es el origen del Renacimiento. Son estos grandes intelectuales que llevan la cultura oriental, que si no se habría perdido, ¿ya? La llevan a Italia, y eso es el origen de este movimiento humanista florentino que va a florecer durante 100 años. Miren, por ejemplo, la Catedral de San Marcos. Nadie podría negar la tremenda influencia veneciana que tiene esta gigantesca catedral. Es evidentemente un edificio cristiano, cristiano oriental me refiero. Los caballos del hipódromo. Los venecianos se lo habían llevado a su ciudad 200 años antes y los tenemos aquí todavía. Napoleón incluso se los robó durante algunos años, los tuvo en París y los tuvieron que devolver, y esto se encuentra en la Basílica de San Marcos. Miren la perfección del arte bizantino, caballos que tienen 2000 años de antigüedad. Son una maravilla. Bien. La estatua de Constantino, pero le insisto, es una estatua reciente que está en Atenas, en un parque muy bonito, que honra la memoria del emperador Constantino, y que nos muestra cómo puede haber sido este gran hombre que se enfrentó en condiciones completamente desventajosas a la caída de su imperio y de su civilización. El poder de los otomanos va a transformar el mundo, va a hacer que los europeos se lancen a la conquista de nuevos territorios, no pueden comerciar con los otomanos, no pueden llegar a las especias, Colón, los reyes católicos, todo eso está como consecuencia de la caída de Constantinopla. ¿Ya? Y, les insisto, durante siglos el poder otomano va a ser el poder verdaderamente omnipotente que va a hacer frente a toda la cristiandad y que va a mantener, ¿ya?, a la civilización europea a la defensiva durante 300 años. No sé si ustedes saben, ya con esto cierro, 3 veces los turcos otomanos estuvieron a punto de entrar en Viena, en Austria, en el corazón de Europa. Si hubiesen logrado entrar en Viena, no los para nadie hasta llegar a Londres. ¿Ya? Y la civilización occidental habría desaparecido. De algo de eso vamos a hablar en las 2 próximas sesiones. Pero les quiero decir, ¿ya?, que ese poder extraordinario, ese poder que se pensaba que era imposible, ¿ya?, vencer, van a pasar 113 años. Y en una pequeña y pobre roca en el centro del Mediterráneo, habitada por unos caballeros que estaban locos, que venían de otro tiempo, de la época de las cruzadas, ese poder va a conocer por primera vez la derrota 113 años después, en 1565, cuando se produzca el gran sitio de la isla de Malta, y los caballeros de San Juan, los caballeros de la Orden de Malta, defiendan y venzan a los descendientes de Mehmed. Y con eso no digo más, porque el resto lo tenemos que ver en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Eduardo, por esta exposición. No sé si existen preguntas de parte del público. Quería preguntar, la película que dijo él, que no era muy fiel, pero igual era bueno verla, ¿cuál era el nombre?
Mira, Rosita, se llama El ascenso de un imperio. La buscas en Netflix. Es una serie de 6 capítulos. Mira, te diría, Yo, entre nosotros, entre los que estamos acá, los 5 primeros capítulos son estupendos, pero el último capítulo, en donde la caída de la ciudad, ahí es donde se produce el problema. Y tú lo vas a entender súper bien. Es una serie que está muy bien hecha, con una muy buena producción. Ustedes saben que los turcos tienen muy buenas producciones de cine. Pero te advierto, ya, los primeros 5 capítulos son estupendos. El último capítulo hay que verlo con cuidado. en el Ya, chat el link de la serie. Perfecto, estupendo. Oye, muchísimas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, había visto que alguien había puesto ese link de estupendo. ¿Ya? Muchas gracias. Profesor Mario Alegría por acá. Sí, Mario, Eh, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Voy a prender mi cámara para que nos veamos. Eh, un poco más viejo. Primero que todo, muchas gracias. Extraordinaria la charla, como siempre. Me hizo recordar hace 20 años cuando estaba en las aulas, así que una maravilla su charla. Pero no puedo dejar de hacerle una pregunta que me imagino usted debe tener ese comidillo, ese dato interesante, porque repitió varias veces respecto de la entrada a traición. Entonces, me gustaría ver si es que, si bien no vamos a saber nunca la realidad y la certeza de cómo entraron, digamos, sí podemos tener una mirada o sí pueden haber algunas teorías o ese comidillo, como digo, que hacía interesante incluso las clases cuando estábamos ahí, siempre contaba alguna historia más al respecto. Si tuviese algo que contarnos sería interesante. Cuéntela firme, dicen por ahí, profesor. Mira, Eso. tenemos el testimonio de la crónica de los dux venecianos y que no es demasiado positiva. Se dice que las tropas de Girolamo Minotto abandonan la Quercoporta media hora antes del asalto. Y después del asalto, en donde la guarnición veneciana se retira completamente, en el momento que se están retirando, pierden 2 baúles llenos de monedas de oro del sultán. Es lo que sabemos. No puedo decir más, Mario. Perfecto, ahí estaba la firme. Gracias, profe. Muy bien. Oye, me preguntan, hay una pregunta que es súper interesante. Me dicen, ¿cuál es la diferencia entre los turcos selyúcidas y los turcos otomanos? Son 2 pueblos asiáticos que seguramente tienen orígenes muy similares, pero que vienen en épocas diferentes. Los turcos selyúcidas llegan a Europa, ¿ya? Entran en lo que es el Imperio Árabe en el año 1000. ¿Ya? En cambio, los otomanos llegan en el siglo XIII. O sea, son oleadas diferentes de pueblos de origen asiático que van entrando en estos territorios y que, por supuesto, todos van islamizando, se van adquiriendo la religión maometana, pero son pueblos diferentes. Los selyúcidas son del año 1000 hasta el año 1200 y los otomanos son del 1300. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Don Eduardo, hay otra pregunta, Juan Ignacio Sepúlveda. Sí, sí. Denme un segundo para alcanzar a leerla. Dice aquí Juan Ignacio, ¿ya? Tal vez me pregunta un tema tangencial. Recuerdo haber leído en algún lugar que los gerízanos tenían una estructura un poco extraña, para mí al menos, de calderos con su águila imperial y puesto, si mal no recuerdo, igual. ¿De dónde viene esto? Acuérdense lo que yo les dije. Los turcos van tomando, los otomanos, perdón, van tomando muchos elementos de la civilización anterior. Por ejemplo, a ver, les tengo que decir una cosa, ya que estamos en confianza. Las iglesias, ¿ya? Las mezquitas turcas son todas iglesias bizantinas. Los turcos, su arquitectura tradicional es todo bizantino. La cúpula bizantina, que uno la ve una y mil veces repetida de Santa Sofía en todas las mezquitas. Entonces, lo mismo hacen con los elementos militares. Toman elementos militares de Bizancio, toman elementos militares de Siria, de los cruzados, del corredor sirio-palestino, toman muchos elementos. Y el caldero significa lo siguiente: el caldero es la comunidad de soldados que se alimenta de la misma fuente, de la misma olla, ¿ya? Y que tienen como misión formar una verdadera familia, una verdadera cofradía para enfrentar al enemigo. Entonces, el caldero, ¿ya? Como un símbolo doméstico importante, junto con las águilas, que son los símbolos del poder imperial. Bien, Héctor tenía una pregunta, ¿ya? Tiene la mano levantada. Héctor, por favor, adelante. Estaba escribiendo, pero era larga. Bueno, primero, muchas gracias. Encontré muy interesante toda la información. Bueno, viendo el aspecto religioso, la fe que le damos nosotros, los americanos en general, los musulmanes
a través de los árabes primero, invadieron el norte de África y España, la península ibérica, ¿verdad? Hasta 1492. En ese tiempo estaban muy cerca de la sede del cristianismo, pero desde Occidente. Después fueron expulsados, pero antes de que fueran expulsados, los musulmanes ahora a través de los turcos otomanos toman Constantinopla. Y como tú dices, ¿verdad? Casi toman Austria, es decir, también fueron una amenaza para la sede del cristianismo en Europa. ¿En cuál de los dos periodos, desde España o desde Constantinopla, fueron una mayor amenaza para la existencia del catolicismo y del cristianismo en general? Héctor, mira, tu pregunta nos da para un curso, ¿ah? Porque es una pregunta fantástica, ¿no? Pero te la tengo que contestar en un par de segundos. No hay un punto especial en donde nosotros podamos decir que hubo un mayor peligro en uno u otro sentido. Es un periodo histórico de perpetuo peligro. Por ejemplo, te puedo decir que los piratas árabes que infestaban toda la parte del occidente del mar Mediterráneo, todos tenían apoyo del sultán turco otomano. Todos eran financiados por el sultán turco otomano. En alguna medida eran mercenarios de él. Hasta el siglo XVII, Héctor, los turcos, los piratas, ¿ya?, capturaban poblaciones enteras en el sur de Italia, en el sur de Francia, en pueblos en el sur de España, y los llevaban a vender como esclavos en los mercados de Argel y de Trípoli, en África, ¿ya? Y no sé, es un tema que es súper interesante, lo podemos ver en la próxima clase cuando veamos el gran sitio de Malta. Solimán el Magnífico, en 2 oportunidades, organizó expediciones para conquistar Roma, Héctor, para ir al centro de Italia, y el Papa tuvo conocimiento de eso. ¿Ya? Tenemos los documentos, ¿ya?, que establecen que los servicios de información de la Santa Sede lograron averiguar que en 2 oportunidades Solimán el Magnífico estuvo a punto de desembarcar en Italia y atacar Roma. Con eso te digo todo. Entonces, por eso, ¿ya?, la presencia del turco otomano durante 300 años es una presencia que provoca terror, provoca tremenda preocupación en toda la cristiandad. Hasta, mire, le puedo decir, hasta en la Inglaterra de los Tudor, de Isabel Tudor, una reina ya protestante, la palabra del turco, ¿ya?, genera verdadero espanto. Entonces, no es que sea una fecha, es un periodo en donde los turcos parecen que son completamente imbatibles. Esa es la situación. Me dicen acá, y yo creo que, no sé, tal vez, Pauli, vamos a tener que ir terminando porque ya le estamos quitando mucho tiempo a nuestro público. La pregunta de Benjamín Palma, con eso cerramos. Sí, Benjamín pregunta, Rusia era a su propio vez la tercera Roma. ¿Cuántos más estados a lo largo de la historia se consideran a sí mismos los sucesores del Imperio Romano? Mira, hay Benjamín, hasta una cuarta Roma, que es una Roma americana, ¿no? Brasil. Los emperadores de Brasil en el siglo XIX sostenían que ellos eran los continuadores del ideal imperial de la vieja Roma, ya no en Europa, sino que en América. Dime que no es interesante, un imperio completamente diferente, un imperio americano, liberal, etc. El ideal de Roma se reproduce una y otra vez, se repite una y otra vez. Mira, miren los monumentos de Washington. Los monumentos de Washington, la tumba de Lincoln, el panteón en donde está el monumento del presidente Adams, etc., son todos monumentos clásicos romanos. ¿Qué duda cabe de eso? Entonces, el ideal cultural, político que hay detrás de esto es tan poderoso que inspira procesos políticos que son tan diferentes ya como Estados Unidos o como Brasil, ¿ya? Brasil tiene una ciudad maravillosa que es la ciudad de Petrópolis. Petrópolis es una capital imperial romana, ¿ya? Si alguno de ustedes puede ir, puede conocerla, ¿ya?, verá que se encuentra con una serie de monumentos que mantienen viva esta idea de la lógica imperial romana, ¿ya?, que se repite una y otra vez entre nosotros. Bien, y con eso yo creo que hemos tratado de responder el máximo posible. Muchas gracias, don Eduardo, nuevamente. Gracias también al público asistente y nos vemos la próxima semana con la charla de la batalla de Malta. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, se pasó. Gracias, profesor. Gracias, adiós. Todo estupendo, un tremendo abrazo, profesor. Un abrazo para ti. Muchas gracias, don Andrés. Vemos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Profe, estuvo súper bueno, me encantó. Muchas gracias, Tomás. Nos Gracias, vemos. profesor. Nos Saludos, vemos.
Saludos, profesor, que esté bien, un abrazo grande. José Miguel, qué alegría. ¿Cómo está, profesor? Muy bien. Un gusto cuídate. verlo. Igualmente. Igualmente. Nos vemos en la otra clase. Nos vemos en la otra clase. Nos vemos la próxima. ¿Ya? Oye, veo pura Gracias, gente. profesor. ¿Ya? Saludos de acá desde Ñuble. Buenas, ya. Roberto Catán, ¿cómo estás? Tanta gente conocida. ¿Ya? Muchas gracias por asistir. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos entonces. Súper interesante esto. ¿Qué cosa? Cursos de